Bueno, vamos a conversar aquí con tres, un dirigente y dos dirigentas de organizaciones que representan a generaciones de dominicanos y dominicanas que pusieron en peligro su vida, ofrendaron muchos de ellos sus vidas para que nosotros tengamos una sociedad mejor. Maricela Vargas, que como ustedes saben es una mujer con una trayectoria bastante conocida de defensa de los mejores intereses de este país, y ella forma parte de la Fundación 14 de junio. Manolo Tavares. Sí. Pero lo tengo aquí como... Manolo Tavares, lo que hay una confusión. Sí. Hay una confusión. Manolo Tavares, y yo también soy de la Fundación Héroes de Constanza y Mamá de Terondo. Que son dos fundaciones distintas. La cosa. Isabel Vargas sí es secretaria general de la Fundación de Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo. Y José Bujosa Mieses, de la Fundación Amaury Aristi Germán. Amaury Germán Aristi. Germán Aristi. Bueno, ustedes, estas fundaciones están agrupadas en una confederación, según tengo entendido. Una federación. Una federación, así es. Sí. Existe. Y hay un conflicto generado entre estas organizaciones. Maricela, ¿quiere usted comenzar a contarnos qué es lo que ha pasado? Mira, se ha querido vender que esto es cuestión de grupos y que nosotros lo que estamos luchando es por sacar a esta gente para entrar nosotros. Realmente es una cuestión... ¿Qué es lo que es esa gente? Sacarlo, déjame decir, las autoridades que manejan hoy el Museo Memorial de la Resistencia. Entonces, realmente esto no es cuestión de grupos, es cuestión de principios. ¿Ese museo fue una obra de ustedes? De la federación. De todos nosotros. ¿Cuántas federaciones? Habían 5 fundaciones en eso. 5 fundaciones. Que fueron los miembros que hicieron posible que se hiciera el museo, trabajando todos para ese fin, ¿verdad? Entonces se hicieron unos estatutos que es lo que dio origen a la Federación de Fundaciones Patrióticas. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros comenzamos, me refiero a la Manolo Tavares, enviamos una carta diciendo que se estaban violando los estatutos y que hiciéramos una reunión para que eso se corrigiera. En respuesta a eso, en vez de convocar, como dicen los estatutos, el artículo 41, que tienen que convocar a los miembros fundadores, ese grupo que dirige hoy el museo convoca a una asamblea para modificar los estatutos. Es decir, obvia que tenía que convocar obligatoriamente por los estatutos a los miembros fundadores y convocan una asamblea para modificar los estatutos. Y la hacen de un modo, como yo digo, aparentemente legal porque lo convocaron en un periódico, pero ilegal porque nosotros no sabíamos de esa convocatoria, que somos miembros fundadores. Las asambleas transcurrieron al estilo Trujillo. Estos son los artículos que hay que modificar, voten. No se le daba, o sea, se violaron todo lo que es orden parlamentario, se violó. Se hubo que posponer porque, bueno, la segunda asamblea fue peor. Y no nos quedó a nosotros otro camino que llevarlo a la justicia para que se anularan esas 2 asambleas. Nosotros, respetuosos de la justicia, esperamos pacientemente que se diera un fallo. En ese transcurso, ellos hacen una fundación que se llama Museo Memorial de la Resistencia. Esos estatutos que ellos quisieron modificar, que está en litis, lo incorporan a la espalda de todo el mundo, e ilegalmente porque estaba en litis, no podían hacer eso. Disuelven la Federación de Fundaciones Patrióticas. Todo eso es a espaldas de nosotros. Y pasan... ¿Y quiénes son ellos? Vuelvo y digo, las autoridades que dirigen hoy el Museo de la Resistencia. ¿Esas autoridades quiénes la nombraron? La federación. Bueno, porque cada 2 años había un cambio de directiva, ¿verdad?
De la fundación. de fundaciones. O sea, Sí, son- sí, sí. Pero yo lo que quisiera saber, ¿qué es lo que motiva? eh, Dios bueno, mío. Mi amor, Ana, O mentira. sea, se supone que estas fundaciones están unidas por el mismo Por un hilo ideal. conductor. Y es rescatar, no dejar que se olvide la memoria histórica, todo el sufrimiento, toda la sangre de esos héroes, de esos mártires derramada. Entonces, no sé, a uno se le Déjame hace decir, cuesta arriba nosotros mismos no entender. entendemos. O sea, ¿qué es lo que ha motivado? José Bujosa Mies. Mira, aquí lo que ha habido un saqueo de una propiedad pública del pueblo dominicano, un patrimonio cultural histórico del pueblo dominicano ha sido saqueado por un grupo que se convirtió en una asociación de malhechores dentro de la federación, una minoría contra una mayoría de las fundaciones fundadoras. Éramos 6, 4 representamos la mayoría y 2 más la alianza con sectores hasta externos que integraron y crearon fundaciones fantasmas buscando una mayoría en las asambleas, se constituyeron ese grupo y decidieron de manera subrepticia crear una fundación con el mismo nombre del museo para confundir, y en ese sentido, en noviembre del año pasado, convocaron una asamblea sin la presencia de las 4 fundaciones básicas. Ustedes se pueden imaginar un museo de la existencia sin la Fundación Héroes y Mártires de Constanza en Momento Rondo, un museo de la existencia sin la Fundación Manolo Tavares Justo, un museo de la existencia sin la Fundación Amor y Germán Aristi, un museo de la existencia sin la Fundación Hermana Mirabal. Pero esta gente se olvidaron por completo, hicieron toda una maniobra sucia y crearon hicieron esa asamblea y lo más grave de todo, que los bienes del museo, ese patrimonio de familia descendientes de héroes y mártires, que se desprendieron de esas piezas históricas, que la tenían añorando años y años ahí, y se le entregaron a ese museo para que el pueblo dominicano conociera documentos, fotos, fusiles, todas esas pertenencias, prendas que pertenecieron a esos héroes. Y esta gente se apoderaron de todo eso, de ese patrimonio, de una manera rápida, con esa asamblea del 13 de noviembre, donde ellos además pasaron todos los bienes del museo a nombre de esa fundación particular, privada. Esto es un saqueo que se quiere hacer al pueblo dominicano. Como se quiso una vez aquí, que este grupo periodista lo enfrentó, un barrio entero con todos los pobladores, unos vivos que quisieron comprar a precio de vaca muerta todos unos terrenos ahí en los 3 Brazos. Como se quiso aquí así también aquí hacer con la cueva la Maravilla. Y aquí hay una cultura del saqueo contra propiedades públicas del Estado Dominicano. Y nosotros no vamos a permitir, no importa quiénes sean, porque se trata aquí de personas descendientes de héroes mártires, de heroínas, que se han prestado a esta vagabundería. Y nosotros estamos enfrentándolo en los tribunales de la República. Y queremos advertir al presidente de la República, porque ellos pretenden, por sus vínculos que tienen con algunas esferas del Estado, del gobierno, que el presidente de la República derogue el decreto 4004-11 que le dio la propiedad de ese museo a la Federación de Fundaciones Patrióticas, a la que ellos han disuelto para crear una asociación, una fundación particular y quedarse con esos bienes del Estado y del pueblo dominicano. Que el presidente de la República tenga cuidado para que no lo cojan de sorpresa, Frente a ese para que derogue esa Isabel. ley, que sería legalizar el despojo a una propiedad del Estado. Y de eso se trata el asunto. Ya. Isabel, porque Isabel es abogada. Hija de él. Mayovanés Vargas. dicho sea de Isabel, paso. ¿qué posibilidades legales tiene de que se rectifique lo que acaban de denunciar tus colegas? Bueno, mira, principalmente aquí estamos ante la violación de un decreto. Nosotros como particulares no podemos derogar un decreto,
Para que ese decreto sea cambiado debe venir otro decreto por el principio del paralelismo de las formas. Entonces, hemos demandado ante la jurisdicción civil la nulidad de esas asambleas por violación de este decreto, la cual una de estas ha sido declinada al tribunal arbitral por la existencia de una cláusula arbitral. Y tenemos en estos días, vamos a depositar una denuncia ante la Fiscalía del Distrito Nacional por la violación a muchas leyes penales que se encuentran en el Código. Como sociedad, uno al escuchar todas estas cosas, uno se siente herido, Nosotros herido de verdad. Yo no sé, o sea, es que tiene que haber una explicación, qué es lo que ha pasado en el seno, pero es que esto es impensable. El reino de impunidad. Perdóname, Chino, yo creo, como dice Elsa Justo, una prima de Manolo, que a nosotros nos han cogido de soquetes. O sea, yo creo que esa trama, desde el inicio, estaba concebida para ese grupo de personas adueñarse del museo. ¿Pero qué ganan? O sea, bueno, déjame el museo perdóname, tiene te voy a tantos recursos. explicar. Ahí hay familias, por ejemplo, que que han violado la ley de administración pública. Trabaja una hermana, otra hermana y el esposo de la hermana. Han violado, entonces, de personas así que nosotros nos negábamos a creer que fueran capaces de decir, más todavía nosotros no entendemos. Porque esa gente que tienen intereses, ok, pero los otros que buscan. Porque adueñarse del museo, y no que buscan, que ya se adueñaron. O sea, eso está incorporado por 10 años. Solamente esperan el decreto del Poder Ejecutivo para pasar definitivamente los bienes. Eso no es de nadie. Violan la ley de libre acceso a la información cuando nosotros le escribimos 3 cartas pidiendo un presupuesto detallado, la nómina y el sueldo. Y no nos contestan. Nos mandan a la página y cuando vamos a la página del museo lo que hay es un presupuesto no detallado, general, del año 16. O sea, ¿Y han recurrido ustedes ante el presidente de la República? Claro le hemos que sí. escrito Cartas. una carta y ahora le enviamos una por vía cartas. de un señor que no podemos... Lo más grave que yo ¿Le ha encuentro, respondido el presidente? No, hasta ahora no tenemos respuesta. yo quisiera terminar, mira, lo más grave que hay es que ellos reciben dinero del Estado, alrededor de 40 millones. Nosotros nos entrevistamos con el ministro de Educación y preguntamos a dónde están depositando el dinero que da Educación. Y dicen que a la misma cuenta. Digo, pero que no puede ser a la misma cuenta porque esa federación ellos la disolvieron, a espaldas de nosotros. Entonces, ¿qué buscan? Han hecho todas las ilegalidades del mundo. Es decir, que me parece que el fin desde el principio era que si nosotros hiciéramos todo el museo, nos fajáramos todas las fundaciones, que estamos de acuerdo con el museo, nosotros no estamos en contra del museo, nosotros estamos en contra de las violaciones a las leyes, de las violaciones al decreto, Entonces, quiero decir de las violaciones a los estatutos. ¿Cuál es el argumento de ellos para confundir? Que nosotros lo que estamos interesados en dinero, cuando nosotros lo que hemos hecho es pedir un estado de cuenta que nos informe en qué se gasta el dinero, porque muchas fundaciones que estaban en un presupuesto elaborado por ellos, porque ninguna fundación nunca ha manejado un centavo de eso, todo lo maneja la señora Luisa de Peña como administradora, y ella que distribuye los ingresos de más de 40 millones de pesos anuales y le coloca a cada fundación de acuerdo a los informes que ellos piensan realizar en las actividades en el año. Ellos le colocaban un presupuesto, pero ese presupuesto nunca uno lo veía. Y ante el cuestionamiento de que, bueno, aquí tenemos un presupuesto para la Mori Germán Aristi, un ejemplo, de 2 millones y pico de pesos para mantenimiento, cuidado, ornato, seguridad del monumento a los palmeros. Y ese monumento estaba destruido, en ruina. Entonces, ¿dónde se está invirtiendo el dinero? Y no había ningún tipo de explicación, ningún tipo de respuesta. Entonces, si a alguien le interesa el dinero, es a esos que crearon una fundación para quedarse con el museo. Una fundación privada. Y lo lamentable de esto es que haya personas ahí que no jamás se pudo imaginar que podían caer en una situación
tan penosa como esa, porque deshonran, Bueno, deshonran la descendencia de sus héroes y mártires y heroínas de la que ellos pertenecen, Sí. vienen históricamente. Perdón. lamentablemente se nos terminó el tiempo. Diga lo último que iba a decir. Sí, sí, sí. Rápidamente. Sí, Ana, mentira, nosotros nos sentimos más apenados que todos los apenados. Duramos un año tratando de que ellos rectificaran, pero lo que hicieron fue adueñarse del museo porque eso está legalmente. Ellos tienen una incorporación ya de los estatutos que no podían modificarlo porque hay una litis de la Fundación Museo Memorial de la Resistencia y de la disolución de la federación a espaldas de nosotros, porque si nos convocan y ellos ganan porque tienen mayoría, pero ¿cómo pueden hacer eso? Entonces, ¿qué mueve a esas personas a hacer eso? Nosotros mismos no sabemos, porque hay gente que tiene intereses determinados, ahora, otros no. Entonces, ¿cómo va a ser que tú bajas el nombre de tu familiar? Porque nosotros tenemos esos muertos que no pueden hablar. Sí. Claro. Sí, Bueno, bueno, hay que le decir, vamos a hay que decir le vamos a que... entrega de Si ese yo CD, soy hermana de Mayones de ese y CD, hago para una que cosa ustedes mal vean hecha, ahí eso va qué en pasó la en la memoria de asamblea. Mayones. Que ustedes si ven ese CD nos van a dar toda la razón del desastre que hubo. Bueno, ahí. nosotros lo que tenemos Sí. que lamentar y Estamos- abogar porque haya sí, una una solución. conciliación. Porque esta sociedad necesita Conciliación difícil, que avancemos. porque ellos fueron los que nos llevaron a la justicia, Chino, prácticamente. Es que nosotros no vamos a conciliar con la ilegalidad, porque esa es una cosa que quisiera que dejara claro. Lo único que nos mueve a nosotros, porque es eso, nosotros no podemos apoyar la ilegalidad. Nosotros no podemos apoyar jamás, porque entonces sí estamos manchando a nuestros muertos. Sí, lamentablemente se terminó el tiempo. Gracias, Marisela Vargas, de la Fundación Héroe de Constanza, Maimón Esterohondo y de Manolo Tavares. José Bujosa Mieses, de la Fundación Amaury Germán Aristi. Y Isabel Vargas, secretaria general de los Héroes de Constanza, Maimón. Si me lo permite. De todo lo que estamos hablando aquí, hay documentos que podemos probar en cualquier parte del país, en cualquier parte Aquí del mundo. tantos Documentos. Sí, los despedimos Documentos. con mucha, mucha pena y consternación ante lo que está pasando. Parece que la institucionalidad realmente está muerta en nuestro país. Muy lamentable.